que me parece fascinante, ¿no? ¿Dónde está la respuesta? Aquí es distinto, como Calderón, hablábamos la semana pasada y ya termino con eso. Calderón lanza preguntas para que nosotros las respondamos. En este caso, Juan Ruiz lanza una pregunta y sí da una solución. Y la solución es que podemos confiar en la vida, más que acelerar estos procesos, porque la vida va a terminar por darle una solución sensata y a su medida. Y es lo que ocurre, a fin de cuentas la vida soluciona el asunto de estos amoríos, ¿no? Que es heredero, etcétera. Pero es como recordarnos esta confianza como seres humanos, de que la vida en sus procesos, que todos queremos saltarlos, y más en esta época de la inmediatez, habla de la inmediatez, que ese es el gran problema y la gran distracción del ser humano a nivel global. La inmediatez de poder preguntar a una cosa y me responda sin saber el proceso, es una ilusión. Es una ilusión de que sé escribir el ensayo que no escribí. Es una ilusión de que estoy dando información que según yo sé, pero me la acabo de aprender porque la acabo de bajar. Son ilusiones, la misma ilusión de la magia. Y habría que reflexionar muy bien en esto que está dándonos Juan Ruiz como un punto, me parece importantísimo éticamente y a dónde nos va a llevar. Muchas gracias, Claudio. Bueno, has tocado ahí un tema importante sobre, me hiciste recordar que ayer veíamos justo este recurso de cómo hacer aparecer lo mágico en escena. Y claro, ahora tenemos un montón de recursos, ¿no? Ya podemos hacer hilitos, ya podemos mandar un dron, ¿no? Pero creo que hay algo que a mí me encantó justamente de esta puesta en escena, que vemos, ¿no? A este ser todo vestido de negro, que va así, ¿no? Y ese es el acto de magia. No solamente el acto de magia de aparecer y llevarse una cosa, sino el acto de magia y de convivencia del público, decir, sí, está desapareciendo. Ajá, ¿no? Digamos, pues sí, ¿cómo? Concesión, muy bien, muchas gracias. Esta concesión, ¿no? Pero además también esta comunión entre el público y los actores. O sea, no solamente en esta parte de la música, sino también en estas partes donde aparece la magia en escena y entonces claramente como espectadores estamos viendo que no es magia, ¿no? Pero hay esa concesión, ¿no? De decir, claro, ya desapareció, claro, es un nigromante, ¿no? Y claro, entonces ahí también me parece que todavía hay magia, hablando de estos procesos que estamos llevando a cabo en este momento, también procesos rápidos de producción, ¿no? También hay algo que creo que es maravilloso y también es mágico, el poder tener este tipo de procesos tan largos, ¿no? El poder reunirse, aunque sea 3 veces al mes, pero estar en presencia y tomarse el tiempo, ¿no? Para hacer esos procesos. Yo creo que, bueno, Claudio sí tiene como de pronto esta pues tradición, le voy a poner así, ¿no? De hacer procesos largos, pero en realidad vivimos también en una sociedad donde todo es rápido, ¿no? Y entonces metes la carpeta de la obra a una convocatoria, pero en realidad no tienes la obra, ¿no? Pero ya tienes la carpeta. Entonces, hemos estado revirtiendo también, ¿no? Los procesos y me parece que ahí también tiene mucho que decirnos Juan Ruiz, ¿no? Con qué pasa con estos procesos que no tenemos que saltarnos, ¿no? No es magia, es proceso. Hay un desarrollo, hay un principio, un medio y un fin, y me parece que también este elenco guerrerense tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, en su esencia, esta fragmentación, esta diversidad, ahí está lo rico, pues, ¿no? Bueno, vamos acá y luego voy con preguntas por allá. Solamente aclarando la magia que tenemos que hacer, la obra fue concebida para jornadas alarconianas inicialmente en un espacio abierto, donde la magia o la haces así con que, ay, ¿quién agarró la bota? ¿Quién? Nadie vio. Pues sí, porque ¿cómo lo hacemos en un espacio donde te ponen un escenario como si fuera a cantar Bronco, ¿no? O sea, abierto con luces y nada más. Nos presentamos el jueves pasado en Acapulco en el Festival de la Nao, que fue a las 6 de la tarde en un espacio abierto. ¿Cómo hace sombras a esas horas? Entonces nos vamos adaptando a los espacios y por eso es la magia que el teatro hace día con día.
Perdón, yo no me presenté, soy Germán Cárdenas, soy escenógrafo, formado aquí en Ciudad de México. A mí me interesa regresar, tiene que ver un poquito con lo que acabas de comentar y lo que decías de por qué montar barroco en 2025, ¿no? Y entonces a mí particularmente me llama mucho la atención lo moldeable del género, la plasticidad, ¿no? Así del género, que tiene que ver en realidad al final del día con la imaginación de la audiencia, ¿no? Del público. Y lo moldeable de esto es que la obra puede funcionar en este escenario y a las 6 de la tarde con luz del día, ¿no? Entonces, y además, así yo ya para agregar y para comentar ahí con el café, constantemente me llegan obras contemporáneas que tienen que ver más hacia el realismo, ¿no? Y con mucho respeto, pero para mí esto o sea, el género entonces empieza, lo siento con una frescura increíble porque es como apela más a la imaginación, algo más abstracto. La parte de la magia, ¿no? Veo poca ciencia ficción, veo poco terror u horror en el escenario, ¿no? Y entonces no estoy diciendo que la obra puede haber algo más cómico ahí, ¿no? Pero sonoro y táctil, ¿no? Entonces el barroco para mí en general abre esa posibilidad de lo moldeable que es, ¿no? Es un poco más plástico de alguna manera, ¿no? Está en el texto, no necesariamente en el entorno físico. Ahí, digamos, la gran diferencia para mí sería la noción del artificio, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, que es muy rico saber que es una convención. O sea, lo que para mí tiene, no solo el barroco, sino otras estéticas, ¿no? Que cuando se rompe, digamos, la noción de realismo, aparecen el juego. Y es un poco también lo que, como dos comentarios sobre la puesta en escena, que es como da cuenta la puesta en escena de que el teatro es divertimento y de que es lúdico. Y eso para mí siempre va a ser más rico, digamos, que a lo mejor otras estéticas que intentan la transparencia, ¿no? Entonces eso, como que por eso las máscaras, o sea, se puede jugar, como que, el barroco abre a toda posibilidad como de cualquier artificio y sabes que es un juego, sabes que es teatro. Y eso del teatro en el teatro es fantástico, ¿no? O sea, como que nos abre a muchísimas posibilidades. Lo que pasa es que ahora se empieza a abrir la caja de Pandora y eso está bien interesante. Me queda muy claro que la puesta en escena es para teatro de plaza, es decir, es algo que está hecho para hacerse en el patio. Digo, aquí tenemos ese fondo que es increíble, ¿no? Y tenemos una acústica muy propicia, en fin, pero me queda clarísimo que es algo que está hecho para teatro de plaza. Ponte tu templete, pinto mi raya atrás de la raya que estoy trabajando y aquí lo hago. Y hay un asunto que a mí me parece importante en torno a esta cuestión de la magia en tanto teatralidad o de la teatralidad como una propuesta mágica que tiene que ver justo con el asunto de la convención. Entramos en la convención de que desaparece lo que sea, entra a la sombra. Esa convención es mágica y lo que en un sentido estricto me fascina es esta idea de que la magia es una creación colectiva y que el teatro tiene la posibilidad de generar esa magia en tanto creación colectiva, en donde sí, yo ya vi que es una persona que está vestida de negro y que se lleva, pero no me importa. Lo que quiero es que me cuentes la historia y quiero ir contigo en ese contar la historia. Y lo que se termina volviendo mágico es el hecho de que todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Llega el momento en el cual es un acuerdo mutuo y todos estamos de acuerdo. Y esa es de las cosas mágicas que suceden solo en el teatro. Solo suceden en el teatro. Y ahí es en donde se abre una dimensión mágica que me parece fascinante. Gracias. Allá tienen otros micrófonos. Tienen muchos micrófonos, ¿no? Pero aquí es donde ya se pone más sabrosa la plática, ¿vieron?
Sí. Quiero añadir una palabra. Una cosa sobre la magia del teatro, que se me ocurrió anoche viendo la obra. A Ruiz de Alarcón le encanta celebrar esta magia teatral. Y me recordó de un verso de La Verdad Sospechosa, no me acuerdo si voy a citarlo muy bien, pero hay un momento en la obra cuando el personaje principal narra la historia de una fiesta que nunca ocurrió. Y otro responde, lo habéis pintado como si yo estuviera ahí. Yo creo que esto es el comentario de parte de Ruiz de Alarcón sobre el teatro mismo, ¿no? En lo que se puede hacer es hacernos ver algo que no existe. Algo que no existe. Sí. Perdón, rapidísimo, volviendo, recordemos que ahora culturalmente todos en nuestros teléfonos tenemos acercamientos a videos y fotografías. Es una cultura visual muy directa, como si la verdad estuviera ahí. Y entonces es el género, perdón, volviendo a eso, rompe un poquito lo literal, ¿no? Ajá. Aquí, maestro. Lo que mencionas es fundamental y déjame abrir un poco sobre el proceso. ¿Cómo abordamos esto? Bueno, tiene que ver con la decisión de tomar al pie de la letra, con puntos y comas, el texto de Juan Ruiz, porque la llave es el texto, la llave es la palabra y todo lo demás es resultado del proceso. O sea, hicimos poco trabajo de mesa, pero hicimos mucho trabajo práctico alrededor de la palabra. Y era como darles de latigazos en la espalda, a veces yo, a veces Carlos, pero era sobre el texto, sobre el texto, sobre el texto. ¿Qué te dice el texto? ¿A dónde te lleva el texto? O sea, pasar el elemental trazo de la memorización, que es compleja, que es lenta, pero que es apenas el inicio. Entonces, esto nos llevó a la reflexión que dio sobre el mismo proceso, largo, pero fíjate, fue como un parto. Empezamos en septiembre y estrenamos en mayo. Fueron 9 meses exactos, ¿no? No hubo coito previo. Bueno, el hecho concreto es que la palabra fue la que nos fue dando llaves, aperturas, puertas y concreciones, que es lo que vieron, ¿no? ¿Cómo? Quizá, bueno, todo esto que están diciendo es muy rico para nosotros, pero hay algunas cosas que las estamos descubriendo con la palabra de ustedes, porque para nosotros la entrada, y creo que esto no es para Juan Ruiz y la Coda de Salamanca, sino para todo, quizá todo el barroco. Alguien de ustedes mencionó hace rato, ¿por qué es vigente Juan Ruiz ahora? Pues es vigente como los clásicos helénicos, porque tocan condición humana, punto. ¿Sí? Y la condición humana está ahí y está en el siglo XXI. Está en los clásicos helénicos y está en el siglo XXI. ¿Cuál es la llave? Pues la palabra, la palabra, la palabra. Por eso de pronto nos peleamos con mucha gente que dice, el teatro es el patito feo de la literatura, porque todo el mundo dice, hay mucha gente, no todos, el teatro es para ver, no para leer. Ay, sí, entonces ¿cómo vas a dialogar? Imagínate, si voy a dialogar con Esquilo, voy a dialogar con Juan Ruiz de Alarcón a través de una apuesta de Juanito Pérez, para el cual el texto es un pretexto. No, pues me está diciendo lo de Juanito Pérez, me está hablando de Juanito Pérez, no me está hablando. El diálogo se establece con el autor clásico o el autor de ayer a través de la palabra. Y esto es el énfasis que desarrollamos como punto de partida. Muchas gracias, maestro. Pues yo quisiera, ya que tocó este tema tan importante que es el texto, yo estudié mucho tiempo con José Luis Ibáñez, el texto, pásame la línea y esas cosas. Me gustaría lanzar ahora una pregunta para el elenco y justo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando respiramos, ¿no? Cuando saboreamos esas O's, esas S's, esas R's, ¿no? Yo siempre recuerdo mucho unos versos de Sor Juana. Está Eco mirando al divino Narciso ahí en la fuente,
el divino Narciso está a punto de enamorarse de la naturaleza humana. Y entonces Eco dice, ¿qué es aquesto que ven los ojos míos? ¿O son de mis pesares desvaríos? ¿O es Narciso el que está en aquella fuente, cuya limpia corriente exenta corre de mi rabia fiera? ¿No? Entonces ahí están esas heces, esas erres, ¿no? Ese viento. ¿Qué pasa con ustedes, sus cuerpos y estas sonoridades? Cuéntenos. ¿Quién quiere? Bueno, yo me hice una pregunta y la verdad todavía no encuentro la respuesta. La verdad, ¿no? O sea, ¿es cincha la magia? Esa es la pregunta, porque es lo que yo veo de fondo, lo que está planteando Juan Ruiz Alarcón es eso para mí. Digo, yo cuando empecé a trabajar el personaje, pues yo no le encontraba el hilo. Entonces yo decía, bueno, sí es hincha y tiene que conceder, ¿verdad? Para no meterse en problemas. Sí, pero ¿existe o no existe? Entonces, como actor, digo, no, pues sí existe. No hay vuelta de hoja, sí existe. Pero tengo que conceder, ¿verdad? Y vamos a decir, pues sí, los argumentos de la iglesia pues están por encima, pues es el poder. El poder que determina lo que es correcto o incorrecto. Entonces, la gran pregunta sigue siendo esa. Para mí, y no sé para más. Tuve una experiencia, lo comparto rápido. Casualmente hicimos un trabajo sobre la purificación en una zona arqueológica en Chilpancingo, que se llama Tehuacalco. Ahí la gente iba a consultarse. Es decir, nosotros lo leíamos y les decíamos lo que sentía. Pero yo siempre le dije a mis compañeros actores, digo, no somos actores, no somos chamanes, ni somos brujos, ni nada de eso. Vamos a tratar de sentir al otro y decir lo que nosotros sentimos del otro. Y esto es un poco así, ¿no? Esta relación binaria entre el que hace y el que ve se establece. A lo mejor puedo contradecir aquí al maestro, y retomo lo que dice Dubati. El teatro de los muertos, dice, ¿por qué es de los muertos? Porque existe en la medida que se habla y se oye, pero está muerto el texto. Estoy de acuerdo en qué sentido, en que tú el texto vas y lo lees, pero también lo quieres escuchar y lo quieres ver. Y es donde está la magia del teatro. Para mí ahí está la magia, o sea, no hay otra forma. En que lo veo, lo disfruto, lo oigo, lo siento, me conmuevo, me intereso. Entonces sí es teatro. Independientemente de que si es estilo barroco, o estilo brechtiano, ¿no? O sea, no importa. Lo importante es que ahí esté vivo. Eso sería mi aportación. Gracias. Sí, con respecto a lo del texto, perdón. Perdón, yo soy es un pecado mío, es que para ser actor soy muy apagado, sí, o sea, soy muy ensimismado, como persona, pues. Entonces, para mí el tema del texto sí funciona, como tú lo dices. Cuando el verso es una cosa hermosa, padrísima, se disfruta tanto cuando lo vas entendiendo, cuando vas hallando la musicalidad, que es una musicalidad distinta a la de los instrumentos. Lo digo porque soy músico también. Mucha gente dice, es que el verso, sí, hay musicalidad, pero es diferente, no, es muy sencillo, por ejemplo,
estar repasando una frase musical. Es infinitamente más sencillo repasar una frase musical, hacer coordinar mano derecha con mano izquierda, hacer el ataque con la púa o con el arco o en el teclado, lo que sea. Es infinitamente más sencillo una frase, representar una frase musical que una frase teatral, una frase vocal en el teatro, porque hay infinidad de cosas que debes tener en la cabeza, pero que tienes que transmitirlas a la corporeidad. Ese es el verdadero reto, porque yo puedo decir el verso muy bonito, ¿sí? Pero si no lo transmito, si no llega de acá para acá, si no llena todos los espacios, tampoco va a llegar hacia allá. Entonces, sí, efectivamente, a mí me gusta mucho el verso, y comparto esta visión sobre la manera en la que se tiene que trabajarse para sentirse y luego para transmitirse. Pero creo que el maestro les puede hablar mejor de eso. Porque bueno, me tocó, me encargaron hacer el trabajo vocal y resulta que yo he leído verso desde los 13, 14 años, Siglo de Oro, lo amo, pero nunca lo había estudiado ni trabajado. Lo poco teatral que me tocó estudiar en verso fue en Phoenix, en Arizona, y fue Shakespeare, que no es lo mismo que sea en verso, ¿no? Y yo siempre he tenido, voy a echar tantito yo antes de entrar al Muro de los Lamentos, siempre había gustado por el verso, pero me daba miedo renglonear. Odio renglonear y decía, no, es que esto se hace bien. Hasta que llegué a CEU Voz. Saliendo de CEU Voz, monté la primera jornada de los empeños de una casa, justo para hace 14 años en las jornadas alarconianas. Uno de los actores, ahorita está en la Compañía Nacional, que es Medín Villatoro, me tocó dirigirlo, y lo gocé hermoso porque aprendí a sentirlo, a saborearlo, a disfrutarlo. Sin embargo, después de eso no he vuelto a hacer nada de barroco, nada de Siglo de Oro, nada de eso, ¿no? Los del elenco, algunos tienen formación académica, algunos lo estudiaron, como es el caso de Gabriel, que estudió en la misma escuela donde estudió su mamá, que está a un lado de él, que también estudiaron con el maestro Ibáñez, me parece, ¿no? No, perdón, me equivoqué entonces, pero de pocos de formación, ¿no? Los demás, el maestro Arzola en algún momento estudió. Jorge es actor de mucho tiempo, pero él estudió escenografía en la ENAD, se fue más por ese lado. Otros compañeros nos hemos ido formando en el camino y en Guerrero, si no hay Juan Ruiz del Alarcón, pues no hay verso, no hay Siglo de Oro. Cuando mucho hay una pastorela, ¿no? Cuando mucho. Entonces, trabajar el verso, me tocó hacer algunas asesorías con quienes se daban el chance de tenerlas en línea y de tener que enseñarles, mira, esto se llama redondilla, esto se va así, esto se dice así, esto se encabalga así, esto es una sidalefa, esto es un hiato. Pero si ustedes ven que 9 ensayos de 3 días, porque son 9 ensayos, ¿no? 9 meses, son 9 ensayos de 3 días y es la tarde del viernes, que es un rato en lo que llegamos a abrazarnos, el sábado y el domingo a correr porque nos regresamos a nuestros pueblos cada quien, entonces es difícil. Sin embargo, a raíz del Congreso Estatal de Teatro, que es donde inició el elenco, hemos estado preocupándonos por la formación académica, por la actualización de quienes los hemos tomado y demás. De ahí salió que no había Juan Ruiz, bueno, viene el elenco, y este año la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero hizo un convenio con la Compañía Nacional de Teatro y este mes, hace 8 días, empezaron a darnos taller de teatro y justo fue Abraza el Verso, fue el taller que nos está compartiendo a la actriz del elenco estable de la Compañía Nacional, Nora Pech, quien interpreta a Sor Juana en Los Empeños de una Casa, ahorita. Entonces, pues nos estamos refrescando y para poder sentirlo, para poder gozarlo, porque, obvio, nos preocupamos por
quienes no están acostumbrados al verso, hay gente que son físicos, matemáticos, ¿no? Que se fueron ya a Suiza a ver el colisionador de hadrones, pero que hacen teatro en un colegio de bachilleres. Hay quienes están dando clases en escuelas de artes, hay quienes son educadoras, hay quienes son estudiantes. El señor Aquilino es ojalatero y pintor. Tiene 6 años empezando a entrar en la teatralidad. Nos está haciendo un gran escenógrafo, nos ha hecho unas cosas bien chidas por ahí y demás. Entonces, es un grupo tan mixto que poder reunirnos y ponernos al tanto y al tiro está difícil, pero pues vamos a echarle las ganas ahorita, apoyados por los talleres que nos están compartiendo, para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias por compartirnos. Sí. ¿Puedes ilustrar qué es renglonear? Yo te puedo ilustrar. Sí, pero tú, no tú. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Es decir, el himno nacional mexicano, salito de guerra, el acero orquesta del bidón y detiene sobre la tierra al sonoro rugido de cañón. La estilística clásica habla de una línea, un verso, una línea y un verso. El pleito entre los literatos y los teatristas es ese. Es que tienes que decir verso por verso. No, tengo que decir sentimiento por sentimiento, sentido por sentido. Y entonces los teatreros evitamos el rengloneo precisamente para encontrar la profundidad de la escala, uno tras otro, y te avientas obras de 1200 líneas que podrían ser 1200 bla 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 bla, ¿no? Exacto. Sí, entonces, o sea, hay como dicen redondillas en cabalgamientos y esas cosas, no es lo mismo decir, no sé, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Ahí está el sentido, ¿no? Ya no dices verso por verso. Ya estamos a muy poco tiempo. Perdón, adelante. Hay algo aquí en donde quisiera complementar respecto a la idea, justamente a esta idea de cómo es que se estructura el verso y la relación que existe entre la versificación y la música, que ahí es en donde a mí me parece que es súper importante entender la lógica del verso. El verso es lenguaje. Hay una defensa a ultranza de la métrica, que a mí me parece que eso, por supuesto, o sea, una redondilla tiene la medida que tiene, un soneto tiene la estructura que tiene, eso es así. Pero lo que es muy importante es encontrar el sentido de la frase musical tal cual como se piensa en la música. Es decir, en la música no pensamos en corcheas, ni estamos pensando en semicorcheas, ni pensamos que es el puntillo. Lo que pensamos es en cómo es el sentido de la frase musical y cuál es el sentido poético que tiene la frase musical. Eso es lo que distingue una gran interpretación de un aplastacteclas, perdón por el término. ¿Cómo es que yo extraigo el sentido poético de la frase musical? Y ahí es en donde hay una vinculación entre la estructura del verso, que es maravillosa, y la poética que tiene intrínseca esa estructura. Y entonces es en donde encontramos la magia del lenguaje. Hay algo que pasa con el verso. El verso es un lenguaje que dentro de sí mismo contiene otro lenguaje. Es decir, tiene el lenguaje de la estructura poética de su propia formación versificada, porque además el verso no se remite solo a la métrica, se remite también a cómo se enlaza y cómo se abraza una frase con la otra, ligado a toda la estructura dramática. Es decir, es pensar en una sonata. Una sonata no es la corchea. Una sonata es toda la estructura musical. Lo mismo es una obra de Juan Ruiz de Alarcón, lo mismo es una obra de Lope de Vega. Uno tiene que pensar cómo están estructurados los actos, cómo es que cierra el acto y por qué cierra ahí. Realmente estamos enfrentándonos a una gran estructura que no se puede reducir solamente a cuántas sílabas y cuántos versos tiene. Es algo mucho más grande, es algo mucho mayor. Y yo pienso que donde nos tendríamos que conectar es justamente en cómo extraer la poética que tiene cada verso. Y ahí es en donde hay mucho trabajo que hacer siempre y hay muchísimo que explorar. Pero pienso que por eso mucha gente decimos, Luisa Huertas lo dice, Luis de Tavira lo dice, José Caballero lo dice, el verso es música. Y como la música se tiene que entender, hay un punto, a mí me parece muy interesante lo que vimos ayer, que hay un punto en el cual de repente empiezan a cantar y nos conectamos con la canción.
y nos conectamos con la melodía de la canción. Bueno, eso es verso. A final de cuentas, eso es verso. Claro. Tan verso como el de Juan Ruiz. Claro, muchas gracias. Bueno, ya estamos así en el tiempo justo para ver si alguien del público se anima y quiere preguntar algo. Está aquí los diseccionadores, nuestros especialistas y el elenco de la obra. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene un comentario? ¿Un reclamo? También se vale. Pedir sus números. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Se animan? ¿No se animan? Siempre es bueno esperar porque luego sí se animan. ¿Ya ven? Yo siempre sé que siempre alguien se va a animar. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Ramírez. Primeramente los felicito. No he podido ver la obra, mañana tendré la oportunidad de verla, pero con esta introducción pues me llevo. Leí la obra antes de ver la película, ¿verdad? Entonces, con esta disección o disertación del tema, se me viene a la mente algo muy curioso. Voy a decir una barbaridad, ¿verdad? Pero le comentaba a mi chica, oye, el rap son versos. Y acaban de comentar que la música es verso. ¿Qué pasaría de hacer una puesta en escena de una obra de Alarcón en rap? No sé, a lo mejor a los chicos de ahora les llegaría más fácil, ya que no leen, y sobre todo clásicos. Pero si les hacemos llegar de manera rapera, o sea, no sé si el rap sea poesía, pero no sé qué opinión tenga, ¿no? De eso. Sí. Bueno, si quieres tú, o bueno, porque yo tengo hay dos ejemplos muy buenos. De hecho, tenemos un mexicano de Guadalajara que ganó un concurso de hip hop en el Festival de Almagro, ¿no? Hubo un concurso en el 19, si no me equivoco, en el 19 por ahí. Este festival de Almagro, que es uno de los festivales más antiguos de teatro clásico, está por cumplir creo que 45, 47 años por ahí, y hizo justamente ahora que se encontraron estos dos grandes, tanto Cervantes como Shakespeare, ¿no? Entonces fue antes, fue en el 16. En el 16, Almagro convocó a un concurso de hip hop heroes, no sé si así se dice, de verseros, ¿no? Así como el son jarocho, que también tiene sus verseros, pero con cajas de música. Y entonces hubo un concurso como a nivel internacional, claro, tenían que versar en español, y dos mexicanos fueron a Almagro y me parece, no me acuerdo bien, a lo mejor estoy mintiendo, pero me parece que sí ganaron, ¿eh? Y la idea era justamente, había dos categorías: tomar los versos de Cervantes y hacer un ritmo, o inventar a partir de los versos, de cualquier verso de Sor Juana Cervantes, una historia, o ir versando como lo hacen estos chicos cuando están con su caja de música, ir inventando una canción y unos versos a partir de las personas que se encuentran. Entonces fue un concurso maravilloso, y después nosotros lo trajimos acá a la Ciudad de México a dar unos talleres, ¿no? Unos laboratorios con el verso, pero ya existe, y por ahí en redes también hay varios estudiosos de música, y hay por ahí también, si buscan Sor Juana Hip Hop niños, está un hip hop, un rap, más bien es un rap de chiquitilles de 12 años, ¿no? Rapeando con hombres necios que acusáis. Es increíble, ¿no? Entonces, por supuesto, sí, hay infinidad de posibilidades. Perdón. No, está bien, y muy breve. No conozco una adaptación hip hop de una comedia española, pero sí hay una compañía en Chicago de dos hermanos que se llaman Q Brothers. Su apellido empieza con Q. Y han hecho una adaptación de los dos gentilhombres de Verona, de los caballeros de Verona de Shakespeare, y lo han llamado Q Gents,
¿no? Porque se dice two gents en inglés para referirse a la obra, y han hecho toda una obra musical a base del hip hop de esta obra. Entonces es algo que va pasando. O sea, ya está. O sea, Romeo y Julieta con el güerito DiCaprio abrió esa posibilidad, yo creo que universal, y la verdad es que hay muchas experimentaciones, pero sí, si googlean por ahí van a salir varios grupos. También hay un colectivo de doctores en España que también hicieron ahí una versión entre Calderón de la Barca, Cervantes y Sor Juana Inés, y hasta hay una coreografía, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿No? Entonces, hay posibilidades, por supuesto que hay posibilidades. Quizá solo un comentario para cerrar en general, que me da mucho gusto que salga la conversación de la relación entre la musicalidad, la gramática y la dramaturgia, porque en la contemporaneidad sucede igual, y como dramaturga y en talleres de dramaturgia, cuando enseño los clásicos, quizá no es tanto para versionarlos, sino para entender que cuando escribimos también literatura, Piglia lo dice, el estilo es música. Es decir, ¿cuándo aparece el estilo en un escritor? Cuando encuentra el ritmo de lo que está escribiendo. Entonces, digamos, soy una fascinada por la relación entre la palabra y la musicalidad, porque pienso que como escritores, como narradores o como dramaturgos, es fundamental la forma en la que narramos o la forma en la que creamos el diálogo. Y eso va a estar relacionado también con el sentido y con el tema. Entonces, solo como para decir que no solo pasa en el barroco, sino que lo que me encanta de esta conversación es que tenemos que ver la dramaturgia como se veía en el verso, aunque no sea un verso, digamos, métrico. Toda dramaturgia tiene un ritmo, y si se encuentra el ritmo, pienso que se encuentra todo. Entonces, por eso son artes escénicas, porque hay una relación entre coreografía, música, movimiento, palabra. O sea, que quienes escribimos la obra, estamos pensando todo el tiempo en la musicalidad, porque la escena es musical, pero diría yo que la palabra en sí es fonética. Y cuando se arma, aunque sea contemporáneo o barroco, como que es muy claro que el espectador va a recibir el sentido a través del ritmo. Eso además se sabe hasta en términos cognitivos. Entendemos el lenguaje a través del ritmo. Por eso podemos entender a un alemán de pronto que no entiendes la palabra, pero como que la forma en la que lo dice, entiendes más o menos qué te está queriendo decir. Entonces, entender que la palabra no es solo ABC, ¿no? Sino es más profundo que eso. Perdón. Nada más, creo que añadiría el hecho de que en términos de musicalidad es más la cuestión de la sensación que genera la figura rítmica, ¿no? Ya sea en la música o en el verso. Y esa sensación es la que produce el entendimiento de la situación o del gesto, ¿no? Sí se oye. Sí se escucha. Creo que es eso, o sea, sí estoy completamente de acuerdo, pero es a nivel sensorial, vaya, lo que realmente despierta el resto de manifestaciones, ¿no? Sí, esta coreografía natural que decíamos, ¿no? Y pues bueno, pues ya estamos cerrando. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerden que tenemos todavía muchas actividades. Mañana a las 7 de la noche se presenta la misma puesta en escena en el Teatro Helénico. Por favor, vayan, no se la pierdan. Ya se llevan ahí varias notas y cosas que observar en esta puesta en escena si no la han visto. También vamos a tener mañana, mañana jueves 20 de noviembre, una clase magistral, los empeños de Sor Juana y la cuestión del performance, impartido por Bruce, que aquí nos acompaña, y también a la 1 de la tarde aquí mismo, ¿verdad? En el claustro. Recuerden que solo tienen que venir, registrarse y esas cosas. Todas estas clases son gratuitas. Y el viernes es la clase de Alberto Rosas de la música en el teatro barroco,
Ajá, viernes 21 de noviembre a las 17 horas, aquí mismo. Allá por allá veo una manita levantada. Sí, aquí. Aquí mismo en el claustro o en el aula magna. Y el maestro Zúñiga, sí es el maestro Zúñiga, sí, pues venga para acá, córrale. Estamos ya despidiéndonos, muchas gracias. Recuerden, estamos conversando todos los miércoles a las 11 de la mañana con los elencos de las obras que se presentan en el festival y nuestros especialistas diseccionadores. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por este trabajo de reflexión. El otro día le comentaba a Fernanda que es maravilloso degustar a través de este ejercicio, no solamente la obra en su calidad de puesta en escena, sino hablar sobre la dimensión de cómo el barroco sigue dando sentido, orientación, signos, replanteamiento del mundo, y que eso es justamente lo que queremos fundar en este festival y que le dé también identidad a este festival. Me da mucho gusto que ahora ya hay más gente y les quiero pedir por favor de parte del Centro Cultural Helénico que nos ayuden a que los estudiantes, la gente que conocen, que está interesada en el tema o no, vengan y participen de esta reflexión y de este festival y de todas las actividades. No es una mesa para, ahora sí que poner en el banquillo de los acusados a las puestas en escena ni al elenco. Es una mesa que lo que hace es darnos también visión de futuro con respecto al estilo y a lo que están haciendo los creadores, las creadoras en México, con motivo y naciendo de el estilo mismo, del barroco mismo. Muchas gracias por la participación. Yo quiero celebrar esta experiencia y la quiero celebrar con una anécdota, porque conocí a Toño Zúñiga en Ciudad Juárez hace como 80 años, cuando él era chiquito. Y lo curioso es que lo conocí haciendo teatro con la compañía de teatro clásico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, ahora ese escuincle que yo vi allá trabajando hace muchos años, ahora es uno de los motores, junto con la rectoría, con el rector de esta universidad, son los dos motores de esta experiencia, que es una experiencia que nos da reflexión sobre la necesidad de conocer nuestro pasado y motivarnos ahí. Gracias. Y mira que has crecido. Pues muchísimas gracias, nos despedimos. Recuerden, todas nuestras actividades están en la página del claustro, en la página del Centro Cultural Helénico y pues los esperamos. Todavía nos queda unas varias jornadas por continuar en este primer Festival Internacional de Teatro Barroco. Muchas gracias, buenas tardes.